Gobierno sanciona ley que castiga con prisión y multas de hasta 15.5 millones de pesos a quienes agredan a los adultos mayores. Revolcón para taxis en Bogotá. Se eliminarán los taxímetros y nueva tarifa que regirá a partir de agosto solo podrá ser cobrada por aplicaciones tecnológicas. Lista la acusación en Estados Unidos contra el exdirector de la Unidad Anticorrupción Luis Gustavo Moreno. Se le investigará por fraude electrónico y conspiración para lavado de activos. Empresarios Federico Gaviria y Eduardo Zambrano aceptaron su responsabilidad en algunos de los delitos imputados por la Fiscalía por su presunta participación en el escándalo de Brecht. Asamblea Nacional elige Tribunal Supremo de Justicia paralelo. Mientras tanto, la tensión sigue creciendo en las calles de Venezuela y ya deja otras 5 personas fallecidas y más de 300 heridos durante la huelga contra la constituyente de Maduro. Tras sanción de nuevo código de extinción de dominio, presidente Juan Manuel Santos asegura que hasta 2.000 millones de pesos recibirán quienes delaten a los que están comprando bienes con dineros ilícitos. El general retirado del ejército Henry Torres Escalante, procesado por falsos positivos, solicitó ser incluido en la Jurisdicción Especial para la Paz. Yesurum no enfrenta ningún cargo. Acusaciones de España fueron contra Bedoya. Y Barwen recupera liderato en salto triple. Desplaza otra vez a venezolana. Difunden video íntimo de la hija del exfutbolista Romario. Les tengo las imágenes al final de la emisión cuando nos conectemos con la moda con sentido social. Hoy desde Floyd en Bogotá. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. El presidente Santos le ofreció el Ministerio de Transporte a Juan Martín Caicedo. No aceptó. 2. Y ofreció el Ministerio de Vivienda a Sandra Forero, presidenta de Camacol. Tampoco aceptó. 3. Y el Ministerio de Comercio Exterior a María Lorena Gutiérrez, actual embajadora en Alemania. Sí aceptó. Y tengo ñapa. El presidente insiste en que Aurelio Iragorri asuma la jefatura de la U, pero él quiere quedarse en agricultura. 1, 2, 3 y mi ñapa discrepante al cierre. Buenas noches. El gobierno sancionó hoy la ley que refuerza las medidas de protección al adulto mayor y que castiga con sanciones económicas y cárcel a quienes maltraten a las personas de la tercera edad. La ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, celebró la medida que protege a las personas mayores de 60 años y dijo que la ley se aplicará de manera inmediata. El presidente de la República sancionó hoy la Ley 1850 de 2017, por medio de la cual se establecen medidas de protección al adulto mayor y se penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono. Creo que todos los colombianos teníamos una preocupación porque evidentemente en el país se han venido registrando hechos de maltrato a adultos mayores, a veces por sus familias, pero la sociedad también un poco indolente por esa causa de las personas que más servicio le han prestado a la nación. A partir de hoy, las personas que abandonen a sus padres, abuelos u otros adultos mayores de su familia o los sometan a cualquier tipo de maltrato enfrentarán penas entre 4 y 8 años de prisión y multas de hasta 24 salarios mínimos legales vigentes. Puede denunciar cualquier persona que se dé cuenta que un adulto mayor es objeto de maltrato. Puede ser el médico, puede ser un hospital, puede ser un vecino, un amigo, cualquier persona que se entere de que el adulto mayor está siendo objeto de maltrato puede denunciar y el Ministerio de Salud y de Protección Social será el encargado de reglamentar la ruta de denuncia para que todos estemos atentos y protejamos a nuestros adultos mayores que fueron muy útiles en la sociedad y pilares de nuestras familias. Las cifras de maltrato y abandono a los adultos mayores son crecientes en todo el territorio nacional. Se calcula que únicamente en Bogotá hay más de 400 adultos mayores en las calles o abandonados en clínicas y hospitales. Los centros de protección social e instituciones de atención deberán acoger a los adultos mayores afectados por casos de violencia intrafamiliar. Está listo un revolcón en el servicio de taxis en Bogotá. A partir de agosto se empiezan a desmontar los taxímetros. La nueva tarifa solo podrá ser cobrada por aplicaciones tecnológicas. A partir del mes de agosto empezarán a regir las nuevas tarifas de taxis en Bogotá y solo podrán ser cobradas a través de plataformas tecnológicas. ¿El taxi en Bogotá ya no va a funcionar con taxímetro? No va a funcionar con taxímetro.
Esperemos que se acabe el muñeco, exactamente. La idea es que cada taxi tenga una pantalla, de manera que cuando el usuario tome el servicio en la calle pueda saber anticipadamente cuánto le costará la carrera. Si usted quiere cobrar las nuevas tarifas, pues va a tener que cumplir con la condición de que el app pues esté en su vehículo. El 30 de julio estará listo el reajuste tarifario que arrojará 2 esquemas de cobro, uno para los taxis corrientes y otro para los taxis tipo premium, que serán vehículos de máximo 7 años de antigüedad. El servicio premium es también un taxi amarillo, pero es un taxi que va a tener unos distintivos negros al costado. El estimativo más o menos de la tarifa puede subir el 7% de lo que tenemos actualmente. El premio sube el 9%. Las apps además garantizarán mayor seguridad, pues el usuario podrá calificar el taxista y el vehículo será localizado por GPS. Cambia completamente la fórmula con que se calcula esa tarifa. Ahora esa fórmula tiene un componente que es el costo por kilómetro y un componente ligado a la congestión. Las aplicaciones tecnológicas tendrán que ser homologadas por el Ministerio de Transporte. Cada empresa puede desarrollar una o hacer convenios con las plataformas que ya están funcionando. Estados Unidos tiene lista la acusación contra el exdirector de anticorrupción Luis Gustavo Moreno. Deberá responder ante la justicia americana por los delitos de fraude en giro bancario y lavado de activos. El fiscal general de la Nación reveló que la justicia de Estados Unidos ya envió el indictment del exdirector de la Unidad Anticorrupción Luis Gustavo Moreno, donde lo acusa formalmente de los delitos de conspiración para cometer fraude en giro bancario y lavado de activos. Según el expediente, fue a través de mensajes de WhatsApp y Telegram que se acordó el millonario pago para favorecer al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, en la investigación que cursa en su contra por corrupción y homicidio. Leonardo Pinilla y Luis Gustavo Moreno se reunieron en Miami con Alejandro Lyons para acordar el pago de 400 millones de pesos colombianos, más $40.000. El fiscal general igualmente reveló que está a la espera de la información que envíe Estados Unidos para continuar con esta investigación. Lo que nos ha ofrecido el gobierno americano es toda la información acopiada en el curso de la cooperación binacional que hicimos con agentes federales de los Estados Unidos en el caso del exdirector de la Unidad Anticorrupción. De otra parte, el fiscal anunció que se indagará si el fiscal Daniel Díaz, quien hace parte de la Unidad Anticorrupción, también estaría implicado en el presunto cobro de dineros para retrasar la investigación por el cártel de la hemofilia. Lo que sí quiero decirle al país es que tenemos un compromiso inclaudicable de limpiar totalmente la casa, por lo cual estamos llevando a cabo muchísimas investigaciones en relación con servidores de la propia Fiscalía General de la Nación. No obstante, Martínez Neira aclaró que por ahora no existe una diligencia concreta contra el fiscal Daniel Díaz, pues está a la espera que Estados Unidos envíe la información. Los empresarios Federico Gaviria y Eduardo Zambrano, capturados por el escándalo Odebrecht, aceptaron su responsabilidad en los delitos imputados por la Fiscalía General de la Nación. El ente acusador solicitó al juez medida de aseguramiento preventiva en establecimiento carcelario. En la audiencia que permanece reservada ante el juzgado 23 de garantías, los empresarios Federico Gaviria y Eduardo Zambrano aceptaron algunos de los delitos imputados por la Fiscalía. Ellos están siendo procesados por su presunta participación en la entrega de sobornos de Odebrecht en Colombia para ganar la licitación de la Ruta del Sol Tramo 2 o Caña Gamarra que se adjudicó en 2009. Por un lado, Gaviria aceptó su culpabilidad en los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, mientras que Zambrano solo aceptó enriquecimiento ilícito. En la audiencia, la fiscal del caso pidió medida de aseguramiento preventivo en establecimiento carcelario. Sin embargo, la diligencia fue aplazada para el próximo miércoles 26 de julio y ahí el juez deberá tomar la decisión de si envía o no a la cárcel a los empresarios capturados. La Procuraduría y la Agencia Nacional de Infraestructura le solicitaron al Tribunal de Cundinamarca que ordene a la concesionaria Ruta del Sol entregar los tramos de la obra de infraestructura para dar vía libre a una nueva licitación, luego del escándalo de Odebrecht. Según señaló el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, el gobierno está a la espera de que la concesionaria entregue los tramos faltantes de la obra para que se pueda iniciar con la licitación para la continuación del proyecto. El dinero ya lo tenemos, también tenemos los diseños, entonces lo único que falta es abrir la licitación y para abrir la licitación necesitamos que la concesionaria nos entregue las zonas en las que va a trabajar el Invías. Por su parte, el representante del consorcio señaló que se debe rescatar los avances de la obra sin acusar a los socios de actuar de mala fe. Estamos frente a una situación muy compleja y muy difícil en donde debemos hacer una cirugía correcta
de extirpar la parte equivocada sin generarle perjuicios a terceros de buena fe, donde yo, por supuesto, incluyo a la sociedad concesionaria. La audiencia se produce en el marco de un seguimiento de acción de cumplimiento de las medidas cautelares impuestas por el tribunal tras estudiar una acción popular de la Procuraduría. Después de 4 días de audiencias, un juez dejó en libertad al secretario del Tribunal de Cundinamarca, Alejandro Bautista, señalado por la Fiscalía de recibir coimas para favorecer al exalcalde de Cota, Juan David Balcero, quien esta noche se entregó a la justicia. Fue el juez 81 de Garantías quien decidió que Misael Alejandro Bautista, secretario del Tribunal de Cundinamarca, debía continuar vinculado al proceso judicial en libertad. Ha habido investigaciones, la Fiscalía siempre consideró que no había ninguna razón y ningún mérito para vincularme a mí, porque yo ya he estado varias veces cuando a uno lo llaman a lo normal, que uno rinde las libres, y jamás ni el doctor Freddy Ibarra ni a mí nos ha podido vincular con este hecho. Según el funcionario judicial, el fiscal del caso no supo argumentar que Bautista presionó la entrega de un soborno de 150 millones de pesos para favorecer en un fallo judicial al exalcalde de Cota, Juan David Balcero. Además, dijo el juez, tampoco supieron argumentar que representara un peligro para la sociedad. A su salida, Bautista reprochó el tratamiento del caso. Lo cierto de todo es que los audios no nombran ni al doctor Freddy Ibarra Martínez, presidente del tribunal, ni a mí por ningún lado. Según el ente acusador, el soborno fue específicamente para que dicho tribunal le tumbara la investidura al exalcalde Balcero, y aunque el secretario no aceptó su responsabilidad, el funcionario fue imputado por el delito de cohecho y concusión. Por otro lado, el juez le dictó medida de aseguramiento preventiva en la cárcel a Modelo al abogado Efraín Forero, quien es señalado por la Fiscalía de solicitar coimas para desviar procesos judiciales en el Tribunal de Cundinamarca. Finalmente, sobre las 5 de la tarde, Juan David Balcero, exalcalde de Cota, y su hijo se entregaron a la justicia en los juzgados de Palo Quemado en Bogotá. Ambos llegaron custodiados por agentes del CTI de la Fiscalía para comparecer en el proceso, pues serían ellos quienes entregaron los sobornos. Fuentes de CMI aseguraron que van a aceptar cargos y que colaborarán con la justicia. La Fiscalía le imputó delitos contra la administración pública a Fernando Álvarez, exsecretario de Movilidad de la Alcaldía de Samuel Moreno, por irregularidades en la adjudicación de contratos del Sistema Integrado de Transporte. En la diligencia, el fiscal del caso le imputó los delitos de peculado y contratación sin cumplimiento de los requisitos legales a Fernando Álvarez, quien fue secretario de Movilidad en la administración de Samuel Moreno en el 2008 y quien está investigado por irregularidades en los contratos de estructuración del SITP junto a una de sus funcionarias de confianza, Marta Hernández, quien también fue llamada a imputación y no se presentó a la audiencia. Según el ente acusador, Álvarez aprobó junto con otros 2 funcionarios de esa cartera un desembolso de 3.000 millones de pesos para contratar a una empresa que evaluara las propuestas de los interesados en operar el SITP. Sin embargo, KPMG, la firma que ejecutó el objeto del contrato, solo recibió 1.200 millones de pesos. Por eso, una hipótesis de la Fiscalía es que el convenio fue tercerizado y en ese proceso se perdió la plata. Álvarez no aceptó cargos y la diligencia fue aplazada para el próximo lunes. Ahí el juez decidirá si le otorga medida de aseguramiento preventivo o lo deja continuar el proceso judicial en libertad. CMI conoció en primicia que por este mismo proceso fueron llamados a imputación de cargos Fernando Páez, gerente de Transmilenio, y Javier Hernández, gerente estructurador del SITP en la alcaldía de Samuel Moreno. La policía alertó sobre una nueva modalidad de fraude electrónico. En las últimas 2 semanas se erradicaron más de 400 denuncias de personas que fueron suplantadas en WhatsApp. Fue a través del Centro Cibernético Policial de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol que revelaron una nueva modalidad de fraude y estafa a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Popularmente en las comunidades criminales, en las organizaciones criminales, existe la llamada millonaria. El chat spoofing es algo similar, pero en el mundo digital, es decir, una suplantación de una persona que se hace pasar como conocida en un entorno personal, familiar o empresarial. Según explicaron, los delincuentes roban datos públicos en redes sociales y a través de aplicaciones como FakeChat y Jaycee hacen un montaje y simulan conversaciones con otros contactos cercanos a la víctima para luego extorsionar. Esta alerta es muy importante, ya hemos recibido en las 2 últimas semanas 400 denuncias específicas a nuestro CAI virtual en donde piden asesoría en términos de lo que les está pasando por esta suplantación de personas conocidas.
Según cifras de la Dijín, WhatsApp tiene más de 1.200 millones de usuarios activos a nivel mundial. 26 millones de ellos son cuentas ubicadas en Colombia, lo cual la convierte en la aplicación más usada del país. Una de las recomendaciones de las autoridades es actualizar el sistema operativo de su celular en la última versión y configurar con privacidad todas sus plataformas digitales. El presidente Juan Manuel Santos sancionó la nueva ley de extinción de dominio que permitirá agilizar los procesos de enajenación de bienes. El jefe de Estado destacó que se entregan incentivos para quienes delaten a quienes han adquirido bienes con dinero ilícito. Con la nueva ley de extinción de dominio se agiliza en un 75% la venta de bienes. Acelera los procesos de extinción de dominio. Elimina la fase de fijación provisional de la pretensión del proceso de extinción. Se eliminan los 75 días correspondientes a esta fase. El presidente Juan Manuel Santos aseguró además que el nuevo estatuto ayudará a la implementación del punto 1 del acuerdo de paz con la guerrilla del FARC, que tiene que ver con la reforma rural. Los predios rurales que sean sujetos de extinción de dominio serán parte de la unidad de tierras y del Fondo Nacional de Tierras. El ministro de Hacienda aseguró que la palabra clave es la enajenación. Tan pronto se incauta y antes de que concluya el proceso de extinción de dominio, se puede proceder a vender. Es decir, podemos inmediatamente salir a liquidar esos activos. Por su parte, el fiscal general aseguró que con la nueva ley se buscará alcanzar la cifra récord de 8 billones de pesos en extinciones. La Fiscalía General de la Nación tiene presupuestado lograr la incautación de bienes por 8 billones de pesos. De hecho, en lo que va corrido del año, tengo la grata noticia de informarle al país que llevamos incautados 4.5 billones de activos. El nuevo Código de Extinción de Dominio entregará el 40% del valor de los bienes para el fortalecimiento de la infraestructura carcelaria. El general retirado Henry Torres Escalante, investigado por su presunta participación en 2 casos de falsos positivos, solicitó la libertad en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz. De acuerdo con un documento radicado por el abogado Jaime Granados, el general debe recuperar su libertad y su proceso debe ser suspendido hasta que entre en vigencia la Jurisdicción Especial para la Paz. No obstante, el abogado aclara que su cliente no aceptará su participación en los hechos. La manifestación de sometimiento a la JEP efectuada por mi representado no conlleva la aceptación. La Fiscalía se indica a Torres de participar en la ejecución extrajudicial de Daniel Torres Arciniegas y su hijo menor, Roque Julio Torres Torres, presentados como guerrilleros dados de baja en combate en 2007 en Casanare. De acuerdo con cifras de la Secretaría de la JEP, a la fecha se suscribieron 4.319 actas de la justicia alternativa, distribuidas así, 1.512 por parte de integrantes de la fuerza pública y 2.817 para los guerrilleros. Crece la tensión entre las instituciones del Estado venezolano. El Parlamento nombró 33 nuevos magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia, decisión que no fue reconocida por el presidente Nicolás Maduro. Ahora Venezuela tiene 2 poderes judiciales, uno que respalda al gobierno chavista y otro que apoya a la oposición. Saludamos en la ciudad de Caracas a Yadiris Adrián, quien tiene más información. Adelante, Yadiris. Buenas noches, compañeras. Así como lo prometió, la Asamblea Nacional eligió un Tribunal Supremo de Justicia paralelo. Ahora el país cuenta con 2 tribunales, uno oficialista y otro opositor. Al tiempo que sigue creciendo la tensión en las calles de Venezuela y ya deja otras 5 personas fallecidas y más de 300 heridos durante el paro contra la constituyente del presidente Maduro. Aprobado por unanimidad. De esta manera, la oposición venezolana sigue desafiando al gobierno de Nicolás Maduro. El Parlamento, de mayoría opositora, nombró nuevos magistrados para conformar un Tribunal Supremo de Justicia paralelo. Una justicia que sea amarilla, azul y roja como nuestra bandera, sin colores políticos y donde todos los venezolanos seamos iguales frente a la ley, donde todos los venezolanos tengamos la misma dignidad frente a la ley. Los jueces que juramentaron en una plaza pública se comprometieron a defender la Constitución del país. Es un paso hacia la construcción de la nueva historia, la historia de una Venezuela que mire no hacia la política, sino hacia la justicia. El nombramiento de los magistrados por parte del tribunal fue declarado inconstitucional por los actuales jueces de la Alta Corte. En flagrante violación a las normas constitucionales y legales, y que tal conducta constituye, entre otros,
el delito de usurpación de funciones previsto y sancionado en el artículo 213 del Código Penal. Ahora Venezuela tiene 2 poderes judiciales. El gobierno mantendrá a los actuales jueces del Alto Tribunal que respaldan al presidente Nicolás Maduro y según la Constitución, el Parlamento tiene autoridad para designar nuevos magistrados. Mientras continúa la pelea en los poderes públicos, en las calles de Venezuela la violencia no cesa. Tras la huelga general convocada por la oposición, el Ministerio Público confirmó el fallecimiento de varias personas, lo que elevó la cifra a 100 muertos desde que iniciaron las protestas contra el gobierno chavista. Es toda la información desde Venezuela. Yaridis Adrián para CMI, La Noticia. Una intensa persecución se presentó en las últimas horas en la localidad de Suba, al norte de Bogotá. Un hombre en estado de embriaguez robó una patrulla de la policía y terminó colisionando contra una vivienda. Contra esta vivienda terminó la frenética carrera de un joven que en estado de embriaguez se robó una patrulla de la policía. Se vino a una velocidad terrible y dio la vuelta aquí en la esquina y se estrelló contra la casa. 3 cuadras exactamente fue lo que se demoró la policía en perseguir a este muchacho y en hacerle el cierre de la calle para que obligara al mismo a girar hacia la derecha, y allí fue donde perdió el control del vehículo y lo colisionó contra la vivienda. El joven de 20 años aprovechó un aparente descuido de los uniformados y emprendió la huida por las calles del barrio Prado Veraniego en el norte de Bogotá. Un hecho que está siendo ya motivo de investigación por parte de las autoridades disciplinarias de la Policía Nacional, verificar si hubo algún tipo de descuido por parte del policial en la tenencia del vehículo. La policía denunció al individuo, quien permanece en la URI de Usaquén. Incurre en el delito de daño en bien ajeno y daño en un bien del Estado, que por estos 2 motivos fue que fue judicializado el ciudadano. Los dueños de la vivienda desistieron de la denuncia tras acordar con la familia del joven el arreglo del inmueble. Pues la verdad, se salvaron 3 personas porque en el apartamento estudio vive una pareja con un niño, con un bebé de 1 año. Por fortuna, el hecho no dejó personas heridas. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, anunció nuevas medidas para controlar la propagación de la aftosa. Se sacrificará todo el ganado que ingrese desde Venezuela y que no cumpla con las normas sanitarias. También se aplicará la extinción de dominio a quienes se les compruebe que están comercializando ganado ilegalmente. El Ministerio de Defensa, la Cancillería, la DIAN junto al Ministerio de Agricultura serán los encargados de intensificar las medidas en los 73 puestos de control en la frontera con Venezuela para evitar la propagación de la aftosa en Colombia. Los animales de origen venezolano que sean aprehendidos en territorio nacional y que sean aprehendidos en virtud de los dispositivos de control serán sacrificados de manera inmediata por las autoridades competentes. Será un estricto control en la facturación, en las grandes superficies y en las carnicerías de los departamentos fronterizos. Sanciones y sellamiento a establecimientos de comercio que vendan carne de contrabando, para lo cual la DIAN redoblará las inspecciones in situ. Se prohibirá el tránsito nocturno de ganado y se intensificarán los procesos de extinción de dominio a quienes se les compruebe la participación en la comercialización de ganado ilegal. Hay 20 procesos, algunos de ellos ya culminados, con personas que se vieron involucradas en este delito del contrabando. La fumigación de todos los camiones que ingresen con alimentos al país también harán parte de las medidas. Hay polémica por el precio de la energía. Los generadores aseguran que ha caído significativamente el valor del kilovatio. Sin embargo, la industria asegura que el costo de las tarifas sigue siendo alto. La industria colombiana mantiene su preocupación por los costos de energía en el país y la regulación actual del sistema energético. Según un estudio de Asoenergía, el costo del kilovatio por hora es de 11.9 centavos de dólar, que comparados con el costo en el exterior muestra una desventaja, ya que en Estados Unidos es de 6.30 y en México de 7.70 centavos de dólar. La Cámara de Energía sostiene que se requiere cambios de mejora en el esquema actual. Si se da esa instrucción de política, el regulador lo que hace es obedecer las instrucciones de política y diseñar una regulación que permita que los cargos de distribución y transmisión y restricciones que pagan los industriales sean menores. Sin embargo, las generadoras aseguran que este año las tarifas han caído en un 45% y el costo de energía en la industria es del 6.9% de acuerdo con el DANE.
están hoy mucho más baratos que en el 2016. Podemos estar en un promedio de 9.5 centavos de dólar, cuando la región habla entre 12.8 y 6.3. Cabe notar que los precios en bolsa han caído significativamente por el nivel de los embalses. Para evitar fraudes, el gobierno puso en marcha un formato especial para formalizar las transacciones jurídicas en el sector agropecuario. La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, encargada de fijar los lineamientos para la producción, lanzó un formato de contratación para los campesinos que tendrán la oportunidad de formalizar las transacciones en el campo colombiano. Entre los trámites se destacan procesos de arrendamiento, usufructos y compraventa, los cuales ya se realizarán con un contrato y no bajo palabra. Son una serie de minutas que se han diseñado, son formatos, digamos, con todas las características jurídicas y técnicas para mejorar la seguridad jurídica que hay entre ciertas transacciones que se dan comúnmente en el campo. Comúnmente contratos como el arrendamiento, el comodato, el usufructo o la parcería se realizan de palabra. Según el dirigente, la formalización blindará los procesos de fraude, además de inconsistencias que se presentan en el sector. Estos contratos no solamente le van a dar mayor seguridad a cada una de las partes, sino que a promover especialmente producciones o cultivos formales, cultivos lícitos, cultivos más prósperos. La herramienta beneficiará a más de 12 millones de campesinos en el país. En una de las zonas más impactadas por el conflicto armado del departamento del Cauca, el presidente Juan Manuel Santos entregó los títulos de propiedad de la tierra a varias familias campesinas desplazadas por la violencia. El presidente Santos hizo la entrega a más de 300 familias campesinas de 11 municipios del departamento del Cauca que llevaban esperando hace más de 5 años los títulos de sus propiedades. Es algo fundamental en ese sueño que todos los colombianos hemos querido durante tanto tiempo, que se consolide la paz, sobre todo en aquellas zonas que han sufrido tanto con la violencia. Leiber es un campesino desplazado por la guerrilla y los paramilitares. Le tocó ir a las FARC a raspar coca y esperó por 8 años para que le formalizaran su predio. Yo hacía 17 años que mi papá me ha entregado un terreno, pero yo no contaba con un título, señor presidente. Así fue, esa es mi historia. Resulta de que cuando ya miré que ya pasó un poquito el conflicto, me establecí. En el municipio de Rosas, departamento del Cauca, una de las zonas más impactadas por el conflicto armado, los campesinos ahora pueden acceder a los créditos del sistema financiero, ayudas del gobierno y el apoyo a su emprendimiento, según el presidente Santos. El director de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, José Graciano da Silva, de visita en Colombia, anunció un millonario apoyo económico para el posconflicto. Tras una reunión con el presidente Juan Manuel Santos, tanto el comisionado europeo para la cooperación internacional y el desarrollo, Niven Mimica, como el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, José Graciano da Silva, reiteraron su apoyo irrestricto para la etapa del posconflicto luego del acuerdo alcanzado con las FARC. Estamos entrando en una nueva etapa en Colombia, estamos conscientes de eso y tenemos que acelerar esa etapa de implementar esa nueva institucionalidad. Estamos conscientes de las dificultades que tenemos adelante, pero también sabemos que podemos contar con otras experiencias logradas en otros países que pueden ayudar mucho aquí en Colombia. En principio, los dos organismos multilaterales entregarán por lo menos 26.000 millones de pesos para desarrollar la agricultura en las zonas más afectadas por la guerra. Los altos funcionarios de los organismos internacionales mostraron, sin embargo, su preocupación por la llegada de otros grupos ilegales a las zonas dejadas por las FARC. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca reveló que en los municipios aledaños a Bogotá, Cibaté y Soacha se adelantan 137 procesos sancionatorios a empresas y personas por vertimientos y captación ilegal del recurso hídrico. El director regional de la CAR Cundinamarca aseguró que muchas industrias de Soacha y Cibaté no han legalizado sus actividades industriales, por lo que se adelantan sanciones. En el marco de la sentencia de seguimiento del río Bogotá, tenemos que decir que esta corporación ha venido adelantando 170 expedientes, de los cuales 72 corresponden a sancionatorios por vertimiento, 65 por captación ilegal. Rodríguez se refirió a las sanciones que podrían recibir quienes no estén al día en materia ambiental. Puede llegar a 85 millones de pesos, pero depende de la cantidad de vertimiento o de contaminación que desarrolla en las fuentes hídricas. De acuerdo con la CAR, en Cundinamarca se adelantan multas por 1.000 millones de pesos por estas irregularidades. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza.
El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,18% a 1.471 puntos. La acción de Mineros fue la que más subió con una valorización de 2,50% a 2.670 pesos. Con Concreto fue la acción que más bajó con una pérdida de 1,69% a 988 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 8.000 millones de pesos. El precio del dólar reportó una ligera alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.010 pesos con 77 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 2.760 pesos y la venden en 2.800 pesos. Un euro cuesta 3.496 pesos con 30 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 36 centavos. El azúcar se transó en 14,41 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $45 con 62 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.375 pesos. Calientan los motores para el Festival de Música del Pacífico más importante que tiene Colombia, el Petronio Álvarez. Además, les contaré sobre una pasarela en Colombia Moda que incluye víctimas del conflicto armado. Los espero después de comerciales desde Floyd en Bogotá. Hola, muy buenas noches para todos. Me encanta saludarlos como siempre. Hoy nos conectamos a través de la moda con sentido social porque este lunes 24 de julio se da inicio a la versión número 28 de Colombia Moda, la feria de moda más importante que tiene el país. Tendremos muchas pasarelas, pero dos muy relevantes. Por un lado, Juan Pablo Socarrás, quien trabajó con víctimas del conflicto armado en su colección, y por otro, una joven creadora, Alexandra Bueno, que por primera vez llega a esta feria. Colombia Moda se convierte en una ventana de nuevas oportunidades. Víctimas del conflicto armado trabajan en una iniciativa llamada Vivir Pacíficamente, donde encuentran nuevas alternativas de vida. El diseñador Juan Pablo Socarrás lidera la iniciativa. Vamos a hacer inclusión y vamos a dejar de llamar víctimas a la población víctima y lo vamos a hacer empresarios, incluirlos en este proyecto. Ellos van a producir prendas, ellos van a hacer una colección totalmente comercial y esta marca Vivir Pacíficamente va a llegar a diferentes lugares del país y del mundo. Jóvenes diseñadores también aprovechan esta puerta que se abre para que el gremio latinoamericano conozca su trabajo y talento. Yo creo que la oportunidad más increíble que le puede pasar a un joven y más que está tratando como de surgir y como de darse a conocer. A partir del lunes, el país vivirá su gran fiesta de moda que trabaja también en un futuro sólido. Si en algo podemos mejorar los colombianos es en nuestro nivel de lectura. Y pensando en eso, organizaciones privadas y públicas han puesto en marcha un programa donde convierten los parques en bibliotecas públicas. 71 paraderos para libros para parques están siendo dispuestos al servicio de la comunidad en la capital colombiana. Unas mini bibliotecas que estamos instalando en muchos parques de la ciudad, llevar el libro a espacios no convencionales, como por ejemplo plazas de mercado, estaciones de Transmilenio y los parques. Más de 350 ejemplares contienen estos módulos, con el fin de incentivar la lectura de manera gratuita, pues los índices de lectura en Colombia son alarmantes. Hace un año teníamos 2.7 libros leídos por habitante al año. Eso frente a ciudades europeas que leen 9, 10, 11 libros, pues es muy bajito. Con esta iniciativa se busca que cada habitante de Bogotá lea 3.2 libros por año. Para ser los mejores e innovar en los nuevos contenidos, le preguntamos a los colombianos qué quieren ver en el nuevo canal y esto fue lo que nos contestaron. Me gustaría que el nuevo canal le prestara un poco más de atención al público infantil. Me gustaría ver más que como documentales, cosas como del medio ambiente. Ciencia, tecnología, cultura, viajes. Sí, me gustaría ver programas como más culturales, informativos, más como que te llenen la mente. Hoy Katy Beckerman está en su salsa, pues está en el lanzamiento del Festival de Música Petronio Álvarez, el festival más importante de música del Pacífico del país, que rescata la tradición de esta región, pero además todo el sabor de su gente. Qué rico estar aquí en Bogotá sintiendo nuestro Pacífico, las marimbas, la chirimía, los violines caucanos. Llegó nuevamente el Petronio Álvarez. ¿Cómo vas?
Muy bien, gracias. Así es, las 4 agrupaciones ganadoras del último Festival Petronio Álvarez aquí en Bogotá, alentando a la gente a sentir el calor del Pacífico e invitando para que en agosto del 16 al 21 estén en Cali, en el gran Festival Petronio Álvarez. Este año, ¿a qué se le va a hacer homenaje? El homenaje es para 4 mujeres cantadoras, una de Chocó, una de Nariño, una de Cauca y una de Valle. La música del Pacífico es Patrimonio de la Humanidad declarada por la UNESCO. Bueno, y nosotras nos despedimos bailando, ¿cómo dice? Y ojo con perder los celulares, no solo porque reponerlo afecta el bolsillo, sino por el escándalo que puede generar. Ojo a esta historia. La hija de Romario, el exfutbolista, perdió su celular y en él habían imágenes comprometedoras íntimas de ella con su pareja. Fueron difundidas a través de las redes sociales. Su nombre es Moniquinha, es hija del futbolista brasileño Romario. Ella, quien es modelo en Brasil, ha sido víctima de los ladrones, tanto físicos como cibernéticos, quienes difundieron este video en internet en donde aparece muy sensual y desnuda, un clip que se encontraba en su celular, el cual fue hurtado. Según fuentes cercanas a Moniquinha, los videos íntimos fueron grabados por su novio Ricardo Meireles, quien nunca eliminó las imágenes de su móvil y las cuales fueron aprovechadas por los ladrones. Por hoy me despido desde Floyd en Bogotá, donde arranca nuevamente un fin de semana. Nos conectamos el lunes desde Medellín en las noticias del entretenimiento. Que sueñen bonito y gracias por acompañarnos. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. El presidente Santos le ofreció el Ministerio de Transporte a Juan Martín Caicedo. No aceptó. 2. Y ofreció el Ministerio de Vivienda a Sandra Forero, presidenta de Camacol. Tampoco aceptó. 3. Y el Ministerio de Comercio Exterior a María Lorena Gutiérrez, actual embajadora en Alemania. Sí aceptó. Y tengo ñapa. El presidente insiste en que Aurelio Iragorri asuma la jefatura de la U, pero él quiere quedarse en agricultura. 1, 2, 3 y mi ñapa discrepante después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Dicen que la mayor diversión de los colombianos es la gabinetología cuando hay un reajuste ministerial. Pues no nos escapamos de esa fiebre actual, pero lo que vamos a informar no son rumores ni versiones, sino hechos confirmados. Primero, el presidente ofreció la cartera de transporte al actual presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo, para reemplazar a Jorge Eduardo Rojas, quien se retira por razones de salud. Rojas es del partido de la U y Caicedo de Cambio Radical. Eso no quiere decir que el presidente quiera debilitar a la U y favorecer a Cambio Radical. Todos dicen que quiere las dos cosas. Santos y Vargas Lleras sostuvieron el domingo pasado un largo encuentro en el que todas las diferencias entre los dos se superaron. Sin embargo, Juan Martín, uno de los ases de Vargas Lleras, declinó el ofrecimiento. Dicen fuentes próximas, tanto al presidente como a Caicedo, que el argumento del dirigente gremial es que no quiere exponer al presidente a los debates y embates que seguramente su nombramiento originaría. Además, no le parece adecuado pasar de dirigir el gremio de los constructores a ser el hombre de las licitaciones para los constructores. Conclusión. Juan Martín no aceptó. Seguirá en infraestructura y respaldando la candidatura de Vargas Lleras. 2. Sandra Forero, actual presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción Camacol, recibió de parte del presidente Santos el ofrecimiento de la cartera de vivienda. En ese cargo reemplazaría a Elsa Noguera. Sandra Forero es de Cambio Radical y Elsa también. La actual ministra se retira para ingresar al equipo de campaña de Germán Vargas Lleras. Sandra también declinó el ofrecimiento. No han trascendido las razones exactas que motivaron su decisión porque solo argumentó razones personales. Arquitecta, es presidenta de Camacol desde el año 2011, pero aún cuando ya completó 6 años en el cargo, asegura que todavía hay mucho por hacer en esa posición. Sandra ya había trabajado en el Ministerio de Vivienda como directora de Desarrollo Territorial. No aceptó el ofrecimiento y seguirá con 2 objetivos su camino: impulsar los programas de Camacol y apoyar los del precandidato Vargas Lleras.
3. María Lorena Gutiérrez, exsecretaria general de la Presidencia de la República y actual embajadora de Colombia en Alemania, será la nueva ministra de Comercio Exterior. María Lorena aceptó el ofrecimiento del cargo y está listando maletas para regresar al país. En el cargo reemplazará a María Claudia Lacutir, quien ejerce el cargo desde mayo del año pasado. No le fue muy bien a María Claudia, pero realmente no por falta de gestión, sino por el impacto casi de desastre que tuvo en nuestro comercio exterior el desplome de los precios del petróleo. María Lorena aceptó el cargo. Su nombre es garantía de lealtad y de respaldo total al nombre de Juan Manuel Santos como presidente de la República. Y tengo ñapa. El gran misterio esta noche consiste en saber si Aurelio Iragorri se va o se queda como ministro de Agricultura. El presidente Santos le ha pedido al ministro Iragorri que asuma la jefatura de su partido, el partido de la U, que anda manga por hombro. El problema está en que Iragorri quiere seguir en Agricultura para hacerle frente al problema de la aftosa y no retirarse precisamente en el momento de mayor desafío para el ministerio. El presidente, sin embargo, ve a su partido deambulando sin dirección, sin jefatura, fraccionado por liderazgos efímeros y peleas internas, sin vocación de triunfo, pero sobre todo sin timonel, sin capitán. El ministro Iragorri comprende y entiende las razones presidenciales, pero quiere permanecer en el ministerio para no salir como si la aftosa lo hubiera derrotado. Hoy los dos, presidente y ministro, viajaron al Cauca, tierra del ministro, a una entrega de títulos de tierras en Rosas. Ahí hablaron durante todo el vuelo. Hubo momentos de vuelo plácido y momentos de turbulencia. Pero al final nada se supo porque piloto, copiloto y azafatas del avión presidencial son igualitos a la canción de Shakira, ciegos y sordomudos. Hasta el lunes, que descanse. Estos son los ganadores del programa Pregunta Yamil. Así, vino blanco, noche y viejas canciones, y se reía de mí, dulce embustera, la maldita primavera, que queda de un sueño erótico, sí. De repente me despierto y te has ido. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos el lunes, como siempre, en CMI La Noticia.